Lo primero es, necesitamos vencer concepciones en la sociedad colombiana frente al tema ambiental. La primera es que para muchas personas todavía sigue siendo el tema ambiental un pasivo o un costo. Nosotros necesitamos quitarnos eso de la cabeza. Lo ambiental es un activo del país y tiene que ser además un eje central de nuestra visión de desarrollo. Por eso yo siempre he planteado en mi agenda de propuesta de país 5 temas: legalidad, emprendimiento, equidad, innovación, y el eje transversal de todo esto es la sostenibilidad ambiental. Si empezamos por ahí, ¿cuál debe ser el lema en cuanto a mentalidad de desarrollo? Producir conservando y conservar produciendo. Que cualquier esquema productivo en el país tenga como esencia la conservación. Y eso me lleva a mí a plantear cuáles son esos aspectos para todo el sistema ambiental, pero específicamente para el agua. Y son 7 ideas que yo quiero compartir con ustedes. Es un marco lógico de política pública que hemos venido empleando en otros temas y que hoy lo quiero plantear específicamente para este. 7 ideas. La primera, información. Si no hay buena información, no podemos tomar buenas decisiones de política pública. Y el sistema hoy ambiental tiene muchas debilidades de información. Y eso implica que debemos tener las fuentes de registros administrativos desde lo local hasta lo nacional para que podamos tomar las mejores decisiones. Y eso también implica que fortalezcamos inclusive capacidades tecnológicas, que nosotros podamos tener uso del espectro en el sistema satelital para que el sistema satelital nos arroje información que sea para ser aplicada en las decisiones ambientales del país. Y eso también implica que nosotros tengamos informaciones en los lugares más vulnerables de nuestra geografía. Que nosotros sepamos realmente dónde están los riesgos de deforestación, dónde están los riesgos en materia de acuíferos subterráneos, qué está pasando con las fuentes primarias de agua, etc. Entonces, esa primera, información. Segunda, instituciones. Hoy que estamos viendo que el régimen institucional en Colombia es un régimen débil por más avances que hayamos tenido. Y es débil, ¿por qué? En primer lugar, porque la asignación presupuestal para el sector ambiental es una vergüenza. Se habla mucho y resulta que hoy tenemos apenas el 1.2% del presupuesto sin deuda. Y eso, por supuesto, se queda cojo a la hora de poder tener una asignación que realmente se traduzca en mejorar la capacidad del Estado para hacer valer la ley y para mejorar los esquemas productivos con la sostenibilidad ambiental. Eso también implica que tenemos que tomar decisiones frente a las corporaciones autónomas regionales. Que las corporaciones autónomas regionales no estén capturadas por la politiquería, que estén profesionalizadas y que ejerzan su función ambiental, e inclusive planteo una cosa, que tengamos un sistema de remuneración de las corporaciones autónomas basadas en su desempeño. Mejoró la protección, entonces lo puedo premiar presupuestalmente. Mejoró la capacidad de supervisión, me redujo el nivel de conflictos ambientales, que eso también incida en la forma en la que las instituciones se van fortaleciendo. Y de pronto ahí lo que tendríamos que plantear no es que el problema del agua se resuelva con una agencia especializada con más burocracia, sino que de pronto las propias instituciones del Sistema Nacional Ambiental realmente funcionen con buena cooperación y que tengan el personal idóneo y los recursos necesarios. Primera, hay información. Segunda, hay instituciones. Tercera, infraestructura. Si queremos darle al agua la importancia que tiene, pues nosotros tenemos que entender que hay un déficit de infraestructura. Sí, se ha avanzado muchísimo en cobertura, en materia de acueductos, pero sobre todo en la ruralidad nos falta romper ese umbral del 80, del 85%. Y en materia de alcantarillado ni qué decirlo. En zonas rurales hay unas debilidades. Necesitamos mejorar los reservorios y que cuando se van a construir los distritos de riego estén asociados a que tengamos un uso más eficaz, inclusive que nosotros podamos llevar el país a tener una agricultura de precisión, para que utilicemos mejor el agua en función de la productividad por hectárea que el país necesita. Eso me lleva a la cuarta I, que es la industria. Claro, la industria que está en el agua y el uso que hace la industria del agua. Porque aquí es donde nosotros necesitamos tener un mejor control sobre los vertimientos. Necesitamos ejercer una mayor protección de los ríos y de las fuentes que tenemos, pocas glaciales y otras que nosotros podemos tener en círculos montañosos de gran altura, que están amenazadas. Pero esa infraestructura es determinante y esa infraestructura vale.
Y sobre todo cuando vamos a hablar de alcantarillado y cuando vamos a hablar de acueducto, el gran temor siempre de los alcaldes es recibir el activo porque dice, después me toca cobrar y yo no quiero cobrar porque entonces me hace perder votos. Y eso ha generado una gran debilidad institucional. Quinta I, la integración. ¿La integración qué es? Que las políticas de agua desde lo regional, desde lo local con lo nacional vayan articulados. Pero hay un problema gravísimo en Colombia de corrupción con los planes de ordenamiento territorial. Entonces llegan contratistas, corrompen concejales, corrompen alcaldes y después empiezan a cambiar el uso del suelo en función de utilidades para las cuales no está previsto el municipio. Y vemos municipios con edificios de 10, 12 pisos creciendo, municipios que se expanden. Para hablarles de casos muy concretos, Fusagasugá ya es una ciudad de 150.000 habitantes y hay un pésimo uso de los planes de ordenamiento territorial. Entonces la integración tiene que servir para que la política de desarrollo urbano, la política de expansión de los municipios vaya acorde con no generar una victimización del agua en el mediano y largo plazo. La sexta I, inclusión. Cuando hablamos del agua, tenemos que entender que el agua también es un vehículo fundamental de inclusión, porque el buen manejo del agua en Colombia puede reducir ni más ni menos que las enfermedades transmisibles que están expuestas a un mayor crecimiento exponencial por la calidad del agua y por la calidad de la infraestructura para el manejo del agua. Si manejamos bien el recurso y si le damos esa inclusión en la política también social y económica, el resultado para la sociedad es un mejoramiento realmente considerable de la calidad de vida. Y el último es, la séptima I, la inspiración. ¿Cuál es la inspiración? Que nosotros formemos los ciudadanos pensando en ese desarrollo ambiental como parte fundamental del futuro de Colombia. Yo he planteado en nuestro plan que necesitamos tener esa cívica del siglo XXI, que son ciudadanos que no solamente van a tener una formación para relacionarse bien con otros seres humanos, sino que van a tener una formación para relacionarse bien con el medio ambiente. Que reduzcamos la huella individual de carbono en la sociedad, que entendamos que reciclar, reducir y reutilizar es algo fundamental para el individuo y que obviamente también empecemos a mejorar integralmente el uso de las energías en el mercado final, que tengamos una mayor conciencia del uso de vehículos eléctricos, que mejoremos el transporte público y el transporte público también tenga esas fuentes alternativas y claro está que tengamos otro tipo de transportes cada vez más saludables para la sociedad. Y me queda, yo creo que un minuto, ¿cuánto me queda, Ricardo? Ajá. Entonces, ahí están esas 7 ideas y quiero cerrar con esto. Colombia debería hoy fijarse 4 derroteros. El tema de cambio climático, que lo acabo de plantear, y que también necesitamos que la matriz energética sea más incluyente. Lo segundo, que nosotros en la ganadería y en la agricultura seamos más eficientes en el uso del agua y en el uso del suelo. Tercero, que la agenda de biodiversidad sea parte fundamental de una visión de país lejos de cualquier color político. Y por último, y cierro con esto, conservar produciendo y producir conservando. Esas son las 7 ideas que yo quisiera plantearles a ustedes. Cuando hablamos de instituciones, siempre hay una gran discusión en el país y es pensar que instituciones nuevas o agencias nuevas producen mejores resultados. Entonces yo no creo que el tema sean más instituciones, yo lo que creo es la coordinación institucional es importante. El Sistema Nacional Ambiental tiene que tener una mejor coordinación y obviamente desde lo local el problema de la SCAR ha estado siempre allí. No se profesionalizan lo suficiente, están altamente politizadas, no ejercen efectivamente su labor de autoridad policiva ambiental o de autoridad pedagógica ambiental y entonces lo que tenemos como consecuencia es una especie de territorio comanche donde se vienen deteriorando los acuíferos, se deterioran las cuencas, se permiten además prácticas ambientalmente reprochables. Pero mi mensaje ahí, yo prefiero un fortalecimiento del SINA que creer que una Agencia Nacional del Agua necesariamente va a cambiarlo. Eso no quiere decir que la agencia no se pueda discutir. ¿Y fortalecimiento del SINA significa qué? ¿Más recursos, presupuesto de dónde? Yo le diría 3 cosas. Ajá. Primero, la asignación presupuestal sí hay que mejorarla. O sea, nosotros en los próximos 4 años deberíamos tratar de por lo menos triplicar el presupuesto del sector. ¿Y si tenemos plata para eso? Ahí le voy a decir dónde pueden venir los recursos. Por un lado, ¿de dónde están saliendo hoy las fuentes para el sistema?
¿Cómo es posible que los recursos de las regalías no se asignen al sistema ambiental? Las regalías deberían ser una fuente del sistema ambiental, empezando por el impacto que esto tiene. Y lo otro es que las regalías, cuando usted ve la distribución, se piensa siempre es en la obra, en el concreto, pero nunca en el factor de mitigación. Entonces yo diría, sí, hay que sacar una parte de las regalías. Por lo menos nosotros deberíamos tratar de llevar a que anualmente se pudiera invertir $1 billón más en el Sistema Nacional Ambiental. Y la otra fuente que yo considero que hay que empezar a presionar a los entes locales, también tiene que venir de los impuestos, sobre todo en las ciudades, de los regímenes prediales. ¿Por qué? Porque lo que hay que pensar es en el complejo del hábitat, y quien más está generando presión sobre el hábitat, que es la construcción, de los recursos que derivan del uso comercial y el uso habitacional, deberíamos dar más recursos a ese sistema local. Yo diría eso. Y déjeme cerrar con dos cositas. Sí. Cuando estamos hablando del modelo económico, a mí me parece muy interesante la discusión. A mí me parece fundamental el tema de las energías renovables. Pero digámosle al país las cosas como son. Hoy Colombia tiene 16.600 megas instaladas. ¿Cuánto es eólico? ¿9? ¿Qué es lo que tenemos en Jepirachi y otro parque en construcción? Si queremos hacer la inversión en fotovoltaica, que es supremamente importante, también tenemos que pensar en parques. Pero hay que pensar también en la red y en el sistema regulatorio. Porque el sistema regulatorio hoy premia la confiabilidad y esas son energías que son de alta intermitencia. Entonces yo sí quiero que el modelo regulatorio se adapte para que estas energías empiecen a aportar más y que eso además se traduzca y fortalecer la autogeneración empresarial para que los excedentes de generación también lo puedan transmitir a la red. Pero hablar también, por ejemplo, de los esquemas productivos. Aquí, por ejemplo, se habla mucho de la ganadería, y dicen que la ganadería es de grandes latifundistas. 79% de la ganadería es de pequeños productores. Aquí se habla, por ejemplo, de las zonas del café. 76% de las fincas cafeteras en Colombia tienen menos de 5 hectáreas y están en zonas de ladera. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar es que todas esas estructuras productivas tienen impactos ambientales, pero lo que hay que empezar a generar en la conciencia ciudadana en Colombia es que al producir hay que ganar eficiencias. En ganadería, por ejemplo, en Colombia necesitamos tener más rotación y menor tamaño. Y hay un pacto mundial por la ganadería sostenible que ha venido siendo discutido en los grandes foros ambientales mundiales. Ahí es donde tenemos que estar. Y en materia de producción agrícola, el 36% del consumo de agua en Colombia se está yendo en el sector agrícola. Hay que mejorar el uso y la precisión del recurso. Entonces, a mí me parece que la retórica es muchas veces hablar, satanizar sectores y no entender que en una sociedad se pueden convivir entre sectores pensando en el desarrollo. Una reforma rural integral en el país es vital. Pero la reforma rural integral del país no es producto de las FARC o de la negociación con las FARC. Es que el país lleva muchos años en una discusión difícil por las mismas condiciones climatológicas y geográficas para la producción, que nosotros tenemos que ver cómo las vamos a resolver. En el año 1936 salió la Ley 200 y era considerada la gran panacea porque tenía el objetivo y el prurito de buscar una gran expansión minifundista en el país. Se hizo, no se aplicó bien. El país duró 40 años después del pacto de Chicoral, las reformas del 62, y nuevamente se cometieron los errores porque se creía que simplemente la pequeña asignación de la tierra era lo que iba a generar bienestar para el campesino, y resulta que el campesino necesitaba transferencia tecnológica, necesitaba insertarse en cadenas, necesitaba los insumos, necesitaba las semillas. No se cumplió. Después vino la ley 160 en el 94 y la discusión entonces era cómo íbamos a buscar esa conciliación entre las formas de producción. Hoy en realidad tenemos un país con 22 millones de hectáreas con vocación agrícola y estamos empleando menos de 6. ¿Cómo podemos lograr el potencial sin que tampoco la expansión de la frontera genere grandes conflictos ambientales? Y mucho más en zonas del país donde tenemos grandes acideces de suelo, donde se necesita una gran inversión y un tratamiento muy grande del suelo para poderle dar una vocación productiva. Es que lo que hay que pensar en este país tiene que buscar es una conciliación de modelos. Muchos países han logrado esa conciliación de la agroindustria y el pequeño productor,
buscando mejores centros de acopio, inserciones en cadenas de seguridad alimentaria, teniendo además una mejor negociación para el pequeño productor, para que no esté expuesto a esos intermediarios que llegan y lo negocian en franjas horarias donde tienen que liquidar en las grandes conglomeraciones de mercados de ciudad, como ocurre acá en Corabastos, sino que tiene la posibilidad de integrarse y además hacer transformación en lugar de cosecha. Estos modelos sí se pueden conciliar. Así como también uno puede decir, ¿por qué Noruega logra mejorar todo el uso de la energía para ser menos intensiva en materia de combustibles, pero es un gran exportador de petróleo y lo que exporta de petróleo lo hace para ahorrar para las generaciones futuras y para invertir en la transformación tecnológica de la sociedad? Entonces sí pueden conciliarse, sin estigmatizaciones, porque el populismo es estigmatizar por estigmatizar. Bueno, el problema de la minería en Colombia, claro que es grande. 76% de las unidades mineras en Colombia no tienen título. Y esas 76, la gran mayoría tienen menos de 7 empleados y están en la informalidad. No es una sola minería, son varias formas de minería que hay que buscar. Primero, que no entren en conflicto ni con los acuíferos, ni con las fuentes de agua, ni que además generen esa depredación de los ríos botando vertimientos de mercurio gravísimos. Pero hay que buscar que el país sí tenga la posibilidad de ir formalizando con mejores prácticas ambientales y en lo mismo en la extracción petrolera. Es que este país no tiene lo que tienen otros países, que la extracción la hacen en desiertos. Acá hay un problema y es que hay una concomitancia con fuentes de agua. Por eso también hemos dicho, no se puede hacer esa extracción amenazando ni las fuentes de agua ni el ecosistema diverso. Pero tratar de poner todos los temas en blanco y negro no es así tampoco, doctor Petro. Hay países como Canadá que son ejemplos en materia ambiental y han logrado producciones sostenibles y han logrado tener mejores prácticas sostenibles. Nosotros necesitamos que este país entienda que lo ambiental no es un costo, ni mucho menos. Lo ambiental es un pasivo, es un activo, pero hay que volver un activo en el cual todos los esquemas productivos puedan producir conservando y conservar produciendo. Yo creo que lo primero es también entender el impacto que tiene en la deforestación dos actividades. Primero, el tema de narcotráfico, el tema de coca, está más que probado en Colombia, que para cultivar una hectárea de coca terminan generándose afectaciones en cerca de 2 a 3 hectáreas de selva tropical húmeda, que es donde nosotros estamos teniendo uno de los mayores impactos de deforestación. Segundo, el tema de minería ilegal es otro factor. Y lo otro es una expansión desordenada de la frontera agrícola. Entonces, en los 3 temas hay que actuar. En el primer tema, yo creo que hay que buscar un mecanismo muy claro donde primero la sustitución y la erradicación no sean voluntarias, que haya obligatoriedad, pero también al mismo tiempo haya esa oferta de desarrollo alternativo y también de la protección ambiental, que esto no es de color político, pero los programas de familias guardabosques y familias guardapáramos, Colombia las necesita. En materia de minería ilegal, nosotros tenemos que desarticular esas redes rápidamente. Y déjenme 30 segunditos más. Sí. Cuando estamos hablando de frontera, ahí es donde entra el tema de eficiencia. Y yo creo que Colombia también necesita tener una visión de desarrollo forestal. Una hectárea sembrada de bosque comercial tiene el mismo efecto de 20 hectáreas de bosque natural. Entonces, si nosotros le damos también al país la potencialidad de aprovechar ese desarrollo forestal, vamos a contener. Y yo creo también que hay que dejar una cosa planteada para el sector minero. En Colombia no se habla de cierre minero, se habla muy poco. Y los países que han sido más exitosos en muchas de sus políticas forestales, con aforestación y reforestación, lo han hecho después de procesos de cierre minero. Lo ambiental es un patrimonio, no es un costo. Y el país necesita proyectar su modelo económico para producir conservando y conservar produciendo. Esa es la reconciliación de los sistemas productivos. En la agricultura, en la industria, en nuevos sectores y por supuesto en los sectores tradicionales. Conservar produciendo y producir conservando.